Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Hola, profe. Buenas noches. ¿Qué se puede hablar de este partido que fue diferente por el contexto y más aún para Trinidense? Te cobraron 2 penales, le expulsaron temprano a un jugador y después cuando tuvo un penal a favor, Triqui, que llega tarde, tampoco supo aprovechar. ¿Cómo se puede redondear un partido como este? Buenas noches. Bueno, sacar un análisis de por ahí de lo que habíamos pensado que iba a ser el partido es muy difícil por el transcurso de lo que se dio, ¿verdad? Felicitar a la Nacional por ganar. Yo creo que ellos tampoco tienen la culpa y bueno, a mis jugadores también por el esfuerzo que hicieron. Pero creo que hubieron muchas dudas de un lado, ¿verdad? Se cobraba tarjeta así, no necesariamente hablar del penal, pero me pareció a mí que el pie ingresó completo para tirar el lateral, ¿verdad? Es lo que reclamamos nosotros. Después en la jugada de Tommy con Kili también hay un empujón del jugador de Nacional para que se genere el choque con Kili de la forma, porque muchas veces nos dicen de la forma que uno entra a la jugada, ¿verdad? Que puede lastimar al rival. No digo que Kili quiso hacer eso, pero mirando la repetición salió una forma por ahí muy brusca y por suerte no se golpeó grande Tommy, ¿verdad? Pero bueno, levantarnos hay veces cosas que nosotros no decidimos y trabajamos y nos duele bastante que se presente de esta forma en los partidos, ¿verdad? Siempre digo que hay que analizar bien, ya nos tocó contra Luque, creo el caso de Beto, porque los contactos se presentan cuando la pelota está en el pie, donde vas a meter el pie, ¿verdad? Hay que ver con qué determinación entra el jugador o con qué actitud para golpear, ¿verdad? Pasó creo que en el partido de Luque con Walter que quiere buscar la pelota, le pisa, no fue roja. El de Ameliano creo que también contra Luque, ¿verdad? Que el de Rodríguez que ahí sí va con una demencia le puntea pero le golpea, ¿verdad? Entonces de por ahí sentimos que las reglas al 100 es contra nosotros y la verdad que estamos muy dolidos por eso, porque queríamos ganar. Creo que no puedo sacar ningún análisis del partido, sí la entrega a los jugadores. Lastimosamente los 2 penales al comienzo del segundo tiempo nos dificultó un poco, pero bueno, son cosas que pasan. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Y qué respuesta te dieron justamente, ya que mencionaba lo del reclamo de la mala tirada? ¿Qué respuesta te dieron a la hora de ir a reclamar justamente? Porque te vimos muy sacado, cosa que muy pocas veces se te nota así de nervioso en un partido. No, y porque a mí de donde estaba me pareció que el pie pasó la línea y que ahí tira el lateral en la jugada del penal, ¿verdad? Ellos me dijeron en el entretiempo que no ingresó y que después también me dijeron que un pie puede entrar dentro de la cancha, ¿verdad? Entonces dejo a criterio de ustedes que pueden analizar bien esa jugada. En lo que pudimos ver de nuestra cámara nos parece que pasa la línea del pie, ¿verdad? Y apoya dentro de la cancha completamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros estábamos reclamando, no es ni siquiera la jugada que cobró el penal, ¿verdad? Que no dudó en el deber así, dudó, que todos vimos también, ¿verdad? La mano de Chiquito que la pelota cae y tiene, creo que bajo, ¿verdad? Pero bueno, eso se puede dejar ahí para que se pueda analizar, pero sí ver especialmente la jugada de Tommy y del lateral que para mí ingresa todo un pie para poder tirar. Profesor Germán Tingler para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Usted decía en la primera respuesta, son cosas que pasan, pero haciendo el recuento de todas las jugadas que usted ha mencionado recién, ¿se puede decir que ustedes internamente se sintieron perjudicados por el arbitraje? Sí, como estábamos hablando ahí con el cuarto, yo creo que ellos son seres humanos también, pueden equivocarse, ¿verdad? Pero de por ahí ellos tienen que saber manejar también, porque en la jugada, si vamos por jugadas puntuales, Valdés creo que a Tommy una vez que toca la pelota le comete la falta, en la siguiente jugada Zarza toca y le comete la falta, una amarilla sí, otra no, ¿verdad? En esos casos sí, de por ahí tardaba mucho para cobrarnos a nosotros la falta, a ellos le cobraba muy rápido, ¿verdad? Yo creo que en la jugada de Tommy con Kili, cualquier referente primero te cobra una falta por la forma que fue el contacto. Y ahora mirando la repetición, el empujón que hay del central también para
para Tommy que vaya con Kili, ¿verdad? Entonces son por ahí situaciones que en el partido, por ahí puedo estar equivocado, ¿verdad? Es lo que nos pareció a nosotros que tardaba mucho para cobrarnos a nosotros, o las tarjetas sí eran rápido para nosotros y para ellos no, ¿verdad? ¿Qué tal, profe? César Chinelli de Radio 1 de marzo 080. A partir de la jugada del Kili y también de la expulsión, condicionó al equipo, se pusieron nerviosos los jugadores, especialmente a partir de la jugada del Kili. Después llegó la expulsión, pero se notó un cierto nerviosismo por parte del plantel después a ambas jugadas, profe. No, y son cosas por ahí que no es fácil de manejar, ¿verdad? Porque a todos nos pareció, viendo la repetición también, que fue un choque muy duro, ¿verdad? No sé si fue leal, no quiero decir que Kili quiso hacer eso, ¿verdad? Pero sí me pareció que era falta mínimamente para nosotros, mirándolo ya el empujón del central de Nacional a Tommy, después la forma donde se genera el contacto, ¿verdad? Prácticamente en el cuarto, casi en la cadera de Kili, va por la cabeza de Tommy, ¿verdad? Bueno, y son cosas que hay que saber manejar. Nos cobraron el penal, después en el segundo tiempo queríamos reponernos, vuelven a cobrar un penal, entonces no es fácil realmente la situación, ¿verdad? Jugar con 10 no siempre es fácil jugar con 10. Queríamos salir al segundo tiempo, pararnos un poquito más alto, y al comenzar el partido prácticamente viene nuevamente el penal. Bueno, el profe Jorge Giro para Vice Cardinal. Profe, yendo a lo táctico, ¿qué buscó con el ingreso de Oscar Chiquito? ¿Tuvo que ser sacrificado en este caso Camacho, o fue por alguna molestia, o tratando de buscar más peso en la ofensiva teniendo ya que estaba con uno menos? No, y sabíamos que, bueno, Néstor está volviendo, ¿verdad? En principio, bueno, Álvarez se lesiona la semana, Álvarez iba a arrancar, Néstor queríamos llevarlo un poquito más cauteloso para ir progresivamente. Y con la lesión de Álvarez, bueno, optamos porque Néstor arranque, ¿verdad? Él todavía no estará al 100, estar con un hombre menos te cambia también lo planificado. Queríamos saltar líneas porque sabemos que Nacional presiona mucho, con un hombre menos más aún, ¿verdad? Entonces cambiamos por ahí la planificación, tratar de que Chiquito nos pueda aguantar un poquito más arriba, descansar un poquito más con él. Bueno, esa fue la idea, ¿verdad? Como te digo, lastimosamente muy rápido viene el segundo gol de ellos de penal, y bueno, ahí se hizo más difícil, ¿verdad? De igual manera pusimos todo lo que teníamos, queríamos ganar, y también por circunstancias del partido quedamos un poco expuestos, donde tampoco es que sufrimos demasiado, pero sí Nacional también tuvo sus ocasiones. Profesor, ahora una cuestión para Roca Poñotti. ¿Qué mensaje se le dio a los jugadores después de la expulsión, teniendo en cuenta que fue muy rápido el partido y, como mencionó, lo planificado tuvo que cambiar absolutamente todo? No, y tratar de meternos en el partido, ¿verdad? Creo que Nacional con el primer tiempo tampoco es que se notó ese nombre de más, seguía con su estilo de juego, que es más directo, ¿verdad? Nosotros tratamos de aguantar, tener las ocasiones, de por ahí no vimos que en el primer tiempo no podíamos descansar con las pelotas largas, y bueno, tratamos de buscar eso en el segundo tiempo, y lastimosamente nos vamos con la derrota. Ahora que, como te digo, queríamos ganar, queríamos acercarnos a la punta, pero son cosas a veces que se presentan. Estamos por finalizar. Así